Y continuamos en esta segunda etapa de las entrevistas de su noticiero a las 8:45, analizando los acuerdos gubernativos publicados el día de hoy, en el cual se detallan los reglamentos correspondientes al bono familia y al Fondo de Protección del Empleo. Para discutir los pormenores de estos, de ambos instrumentos de regulación, nos acompañan ya en el set dos abogados, en los cuales entrevistaremos de manera consecutiva, iniciando con el licenciado Carlos Juárez, abogado laboralista, quien nos acompaña a través de la plataforma Zoom. Muy buenas noches, licenciado Juárez. Buenas noches, ¿cómo está? ¿Qué tal, Cristian? ¿Cómo le ha ido? Bien, gracias, bienvenido. Iniciaríamos esta conversación, licenciado Juárez, refiriendo cuáles son las condicionantes por las cuales el Ministerio de Trabajo puede definir que un contrato laboral puede quedar suspendido. Bueno, de primero, depende, punto número uno, de las disposiciones presidenciales. Anteriormente el presidente estableció que habían ciertas empresas o cierto giro de negocio que podían trabajar, por ejemplo, la seguridad privada, las empresas farmacéuticas, el tema de las empresas de comida, etcétera, etcétera. Cuando usted no está dentro de esa cuando usted no está dentro de esa, digamos, autorización para trabajar, y si usted quería laborar, tenía que acudir al Ministerio de Economía para pedir una autorización para poder laborar. Partiendo de eso, muchas de las empresas en Guatemala no tuvieron la capacidad económica o se vieron mermadas en el tema de su giro ordinario de la empresa. Es decir, cerraron sus actividades comerciales que no pudieron vender sus productos o ofrecer sus servicios. Bajo ese requisito, en más o menos un mes, el Estado de Guatemala, a través del Gobierno de la República, dejó en el limbo la no apertura del Ministerio de Trabajo, y los empleadores no tenían cómo acudir para pedir la suspensión, ya sea individual total del contrato individual de trabajo o colectiva total. Partiendo de ese punto, ya en la semana pasada, a través de un decreto, si no mal recuerdo fue el martes santo, el Ministerio de Trabajo y Previsión Social estableció un link donde las empresas pueden pedir la suspensión de los contratos individuales de trabajo. En ese sentido, tiene que usted justificar la razón por la cual está cerrando su empresa, siempre derivado del tema de COVID-19. Entonces, ingresa usted un formulario, establece contable y fiscalmente cuál es la razón por la cual usted pueda suspender, ya sea de manera individual o colectiva, la relación del contrato individual de trabajo, y es el Ministerio de Trabajo que en un plazo determinado tiene que resolver esa suspensión, sea lugar o no. Si le ponen un premio, el Ministerio de Trabajo le da 2 días a la empresa para poder subsanar. Hay un requisito muy importante, que para que usted pueda suspender los contratos individuales de trabajo, debe, en todo caso, el trabajador estar de acuerdo. Nos acompaña ya por la vía telefónica el licenciado Luis Ricardo González, abogado laboralista y catedrático universitario, a quien le damos la bienvenida a esta conversación. María Inés. Licenciado González, buenas noches. Muy buenas noches para ambos y para cada uno de los televidentes. Es un gusto estar aquí con ustedes. Pues arrancando la entrevista, preguntándole un poco acerca también de su opinión respecto a este fondo de protección al empleo y este beneficio de 75 quetzales que recibirían las personas que tienen pues un contrato en suspensión. ¿Cuál es su opinión respecto a esto? Mi opinión es bastante complacida con el gobierno al haber respondido a un requerimiento establecido en el Código de Trabajo en el artículo 72, derivado de una situación de fuerza mayor que sumió a los contratos de trabajo en la causa de suspensión colectiva total. De tal manera que al haberse producido esta situación, el gobierno tenía la obligación, de conformidad con el artículo 72, de tomar las decisiones, la cual, pues, como les digo, se aplaude y es bien recibida. Ahora, que esta decisión haya llegado un poco tarde y que tenga sus falencias, por supuesto, al día de hoy siguen habiéndolas, pero se las vamos a platicar conforme esta entrevista se va a desarrollar. Licenciado Juárez, teniendo en cuenta que el monto establecido no alcanza los salarios mínimos, ni tampoco logra cubrir la canasta básica alimentaria, quedándose por debajo alrededor de 1.312 quetzales.
usted refería a un elemento importante para que esta cláusula se haga efectiva, y es que el trabajador debe estar de acuerdo con esta reducción del salario, teniendo en cuenta que esta ayuda que el Estado está dando no es un salario, sino es una compensación económica. ¿Cómo evalúa usted estas diferencias de este monto de 75 quetzales, que en suma por mes sería alrededor de 2.250 quetzales, en relación con el salario mínimo y la canasta básica alimentaria? Ronda por ahí por 5.000 quetzales. El salario mínimo, si no estoy mal con la bonificación anual, decreto, son 3.000 y pico de quetzales. Ahorita no recuerdo exactamente bien. Pero sucede que el decreto 1390 13-2020 establece tres fondos principales. El fondo, hay un fondo para bono familiar, el fondo para la protección del empleo y un fondo para las pequeñas y medianas empresas. Pero nos vamos a suscribir de manera directa para el Fondo del Empleo. Esto es solo y únicamente para las personas del sector privado, no para el sector público, porque se supone que el sector público pues está pagando los salarios. Dentro de ese margen es una medida temporal, no es una medida que vaya a ser permanente. Esta medida temporal va a establecerse de conformidad a la cantidad de la suspensión que el empleador pidió dentro del formulario. Es decir, si el empleador pidió 3 meses, esta medida va a ser por 3 meses. Si el empleador pidió 45 días, la medida va a ser por 45 días. Y si pidió por 30 días, la medida tendría que ser por 30 días. Depende a criterio de cada quien. Punto número 1. Punto número 2, pues 75 quetzales realmente no alcanza para mucho, si lo vemos de ese sentido. Ahora, el gobierno destinó una cantidad de fondos específica para ese fondo. Si no mal recuerdo, está por aquí tenía el dato, pero está por el monto de 2.000 millones de quetzales. No sé si todos los empleados van a poder estar adscritos a esta pensión, por así llamarlo, de manera temporal, en virtud de que va a depender mucho de la calificación que haga el Ministerio de Economía con el cruce de información que tenga el Ministerio de Trabajo y Previsión Social, siempre y cuando se les otorgue la suspensión autorizada por el Ministerio de Trabajo, ¿verdad? Ahora en bien, este caso, la Inspección Federal de Trabajo. perfecto. Ahora bien, licenciado González, mencionaba usted que encontraba ciertas falencias o deficiencias dentro de este plan de Fondo de Protección del Empleo. ¿Cuáles serían? Podríamos mencionar algunas y quizás para aprovechar la anterior entrevista que se tenía con el presidente de Camtur, él tenía una gran preocupación por los asuetos, pero se le olvidó la gran preocupación que hay, que ellos están excluidos de este Fondo de Protección del Empleo, al haber emitido o dicho a través del Acuerdo Ministerial 140-2020 que las excepciones, o sea, los casos en los cuales se podía trabajar, no pueden aplicar este Fondo de Protección del Empleo. Creo que debería ser una preocupación como entidades, como Camtur, y también como todas aquellas proyectos empresariales, incluso personales, que fueron excluidos de poder aplicar a este Fondo de Protección del Empleo, porque una de las iniciativas que se busca es que los empleos se mantengan, que la relación laboral se mantenga. Es que pensemos que en una emergencia, por ejemplo, que hubiese un terremoto, no vamos a salir todos corriendo de primas a primera, cuando para eso hay un protocolo precisamente cómo salir y evitar mayores daños. Efectivamente, al haber sucedido esta situación derivada del COVID-19, lo primero es, miren, no despidan, pero ¿qué fue lo primero que empezaron a hacer algunos empleadores? A despedir porque el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Economía dicen que sí se puede despedir, y eso lo han dicho los mismos funcionarios de cada una de esas instituciones, incluso a veces de forma expresa o a veces por omisión a través de sus diferentes declaraciones que han brindado. Entonces no es para despedir. Y pareciera que dejan abierta esa cuestión. Otra de las deficiencias es que empieza a legislar el Acuerdo Ministerial 140-2020
sobre el Código de Trabajo, y eso no se puede hacer. ¿Por qué digo legislar? Porque empieza a regular una cuestión relacionada a las suspensiones individuales. Las suspensiones individuales ya están reguladas en el Código de Trabajo, sin dejar de mencionar que para el presente caso no aplican. ¿Y por qué digo que no aplican? Porque cuando ocurre una suspensión, el tipo o la clase de suspensión va a depender de la causa que la produce. Y el COVID-19 encaja dentro de la causa de fuerza mayor. Y esa es una causal de suspensión colectiva total. Hay muchas deficiencias. Por ejemplo, también les puedo mencionar el caso de mujeres en estado de embarazo. No pueden aplicar a este fondo. ¿Y qué es lo que están haciendo algunas empresas? Las están mandando de licencia sin goce de salario. Es cierto, el Ministerio de Trabajo en su formulario, en el numeral 6, establece que no se les puede suspender, pero se está haciendo, porque es eso o despedidas. Entonces, no tampoco podemos invitar a un diálogo cuando sabemos que tenemos una cultura en el país, precisamente que el diálogo es eficiente. Entonces yo no puedo promover un acuerdo cuando le propongo a un trabajador, o aceptas que te reduzca el salario, o aceptas que no te paguen, o te vas despedido. Y vas a reclamar tus prestaciones hasta que cuando los tribunales y el Ministerio de Trabajo abran sus puertas nuevamente. Y hay muchas falencias, pero quiero mencionar una más, que está en el acuerdo gubernativo que fue publicado el día de hoy, el 58-2020, signado por el presidente de la República con el ministro de Economía. En el artículo 7 hace referencia a que las condiciones y requisitos van a ser regulados para poder aplicar al Fondo de Protección del Empleo, van a ser publicados por acuerdos ministeriales. Disculpe, Marinés y Cristian, pero ya se está aplicando a esos fondos. Ya los empleadores eso está ahí en marcha, y todavía no tenemos toda la normatividad. Y también quisiera aprovechar, porque esta sí es muy importante, esta falencia. Hacen depender el poder gozar un trabajador del Fondo de Protección del Empleo del cumplimiento de obligaciones que le corresponden solo al empleador. ¿Por qué digo eso? Porque no le dan trámite a la solicitud si el empleador no hace la solicitud, número 1. Número 2, si no dio el informe del empleador. Y número 3, si no, en el caso de que esté obligado, si no adjunta las planillas del ICS. ¿Esto qué quiere decir? Que un trabajador se va a quedar sin la protección, simple y llanamente porque hay un empleador irresponsable que no cumple con las obligaciones que están establecidas en la legislación. Licenciado Juárez, profundizando en los planteamientos que ha hecho el licenciado González respecto de cómo se está modificando la normatividad laboral en el país, ¿considera usted que esta dinámica para atender la crisis de fuerza mayor de la COVID-19 en temas laborales podría en alguna medida afectar los derechos laborales consignados en el artículo 106 constitucional? Y esto en alguna medida también afectar a aquellos empleadores que se acojan a estas suspensiones temporales. La suspensión temporal lo que busca es garantizar por parte del patrono el contrato individual de trabajo, igualmente por parte del trabajador. En cuanto dura la suspensión, cabe recordar que la suspensión no puede durar más allá de 3 meses. Ese es uno, es una suspensión de manera temporal, se llama colectiva total, porque se dan las condiciones que tanto el patrono como el trabajador no pueden cumplir con las obligaciones laborales. De que afecte la normativa constitucional vigente, yo creo que no la afecta, relacionado en cuanto a la suspensión en sí, no en cuanto a la forma que se dio la suspensión, me estoy explicando. Entonces, yo creo que ahí no afecta directamente ese tipo de cuestiones. Como bien decía el licenciado Ricardo González, no lo escucho muy bien el retorno, pero lo que alcancé a escuchar es que existen unas deficiencias dentro del decreto. Claro, existen unas deficiencias y eso se debió a que hasta ahora el gobierno de la República, a través del Ejecutivo, está emitiendo el acuerdo para esta situación, porque la misma ley, no hay que olvidar que el mismo Código de Trabajo dice que el Ministerio de Trabajo y Previsión Social
a través de la Inspección General de Trabajo, debe establecer el acuerdo respectivo cómo se va a formular esta suspensión de trabajo. Ya había existido anteriormente una suspensión colectiva o una suspensión del contrato individual de trabajo. Una fue en el terremoto. Voy a recordar que el Código de Trabajo es de 1940 y pico. Y la otra fue en el Mich, en la región del norte, de la cual pues yo tuve muchas suspensiones a mi cargo, yo trabajaba en ese momento en las bananeras. Pero cabe indicar algo, la relación en sí no se afectaba, se va a ver afectada en la medida de que cualquiera de las dos partes incumpla el acuerdo. Supongamos de que se levanta la medida de del COVID-19 y el trabajador no regresa a laborar, pues ahí afecta ya una medida laboral de ausencia y posteriormente abandono de parte del trabajo. Y supongamos que el patrono no puede pagar el salario correspondiente al trabajo cuando regresa el trabajador, pues ahí se está afectando. Es bien sabido que a partir de que abra el Ministerio de Trabajo van a tener que resolver muchas denuncias y ojo con esto, el mismo reglamento indica que tiene que establecerse y la Inspección General de Trabajo va a supervisar los centros de trabajo para establecer si dan lugar o no a la suspensión. ¿Cómo lo van a hacer la visitaduría de toda la República? No sé, por el tema de personal, porque son bastantes empresas las que están pidiendo la suspensión. Y ahora bien, licenciado Juárez, ya para concluir, ¿cuál es su opinión también respecto a este bono familiar que está dentro de estos 10 programas que tiene el ministerio para ayudar pues a las familias? Pues mire, yo no me aparto, todo lo que sea en ayuda al pueblo de Guatemala es bienvenido. En este momento, esta es una cadena, el patrono no puede pagarle el salario al trabajador no puede pagar sus obligaciones y las categorías. Toda ayuda en este momento va a ser bienvenida en cualquier tipo que sea. Lo que sí tenemos que estar conscientes es que, deficiente o no, los temas de la suspensión y los bonos, tenemos que aguantar porque esto va a ir para bastante largo. Yo creo que ahorita estamos empezando el tema de la pandemia, empezamos a subir, los picos van a ser bastante más altos de los que tenemos ahorita y esperemos que el pueblo de Guatemala sea solidario. Tanto uno en lo individual, como en sus familias, como colectivamente, como socialmente y como empresarialmente. Muy agradecidos, licenciado Juárez, por haber aceptado esta comunicación para ampliar y profundizar sobre el programa concreto de asistencia a los trabajadores y a los empresarios mediante la protección del empleo que se ha impulsado desde el gobierno central. Licenciado González, ¿cuál es su opinión respecto de lo que se ha planteado precisamente en torno a la posibilidad de que haya alguna afectación a los derechos laborales contenidos en el artículo 106 constitucional, teniendo en cuenta que hay una aceptación de una reducción del monto del salario para este periodo en particular mediante este subsidio o este apoyo que da el gobierno central? Una reducción per se no es la que hay, sino que es una respuesta del gobierno ante una situación de fuerza externa de la cual ni patrono ni trabajador tienen una responsabilidad. Y en lo laboral hay una calidad bien importante, que es reconocer que no se trata de ver quién tiene la culpa, como sucede en el derecho civil, sino precisamente ver de qué manera se repara los efectos que son derivados de esta fuerza mayor por la emergencia de COVID-19. Por lo tanto, las medidas que se están tomando no precisamente responden a una afectación de derechos si nos manejamos y nos regimos por los artículos de 65 a 75, donde sí pueden haber esas restricciones o esa disminución en la forma en que se están implementando, como las falencias que compartía durante esta entrevista. Esas cuestiones sí pueden provocar al momento de aplicarlo violaciones a los derechos laborales, por supuesto, como puede ser, y vuelvo a reiterar, no es concebible que un Ministerio de Trabajo y los tribunales de trabajo tengan cerradas sus puertas ante esta emergencia cuando están habiendo graves violaciones. 1.400 despidos acaba de publicarse en un medio precisamente que se acaban de denunciar. Este tipo de cuestiones no se pueden seguir dando y hay que ponerles un alto. Bueno, licenciado, agradecemos profundamente que nos haya acompañado esta noche aclarando
las dudas que hay en torno a estos programas. Hay que recordarle a la audiencia que todos estamos aprendiendo en torno a cómo reaccionar a la pandemia de la COVID-19. Ya el gobierno central ha tomado decisiones apoyadas por el legislativo para trasladar a la sociedad guatemalteca programas que puedan ayudar a paliar esta crisis. No obstante, la implementación de estos programas han generado controversias, han generado dudas, y es lo que intentamos aclarar con los expertos en estas entrevistas, Marines. Así es, Cristian, pues que viene una semana todavía llena de incertidumbre y habrá que ver qué sucede pues el domingo también con las nuevas disposiciones presidenciales, ¿no? Y es que esas disposiciones nos orientarán a cómo ir abordando esta crisis global ante la cual no habían precedentes y ante la cual, insisto, aprendemos día con día. Agradecemos a usted que nos haya acompañado esta noche en estas entrevistas y esperamos que la información sea de utilidad para la toma de sus decisiones. Deseándole muy buenas noches.